La figura de Noé es ampliamente reconocida en las tradiciones religiosas abrahámicas, especialmente en el judaísmo, cristianismo e islam. Sin embargo, más allá de los relatos canónicos presentes en la Biblia y el Corán, existen textos apócrifos y místicos que ofrecen narraciones detalladas y, en ocasiones, sorprendentes sobre su nacimiento y vida, enfatizando eventos de naturaleza sobrenatural. A continuación exploraremos estos relatos, analizando su contenido y significado en el contexto de la literatura religiosa y mística. El nacimiento de Noé en los textos apócrifos. Uno de los textos más destacados que aborda el nacimiento de Noé es el Libro de Noé, una obra apócrifa que, aunque no forma parte del canon bíblico, ha sido de interés para estudiosos de la literatura religiosa. Según este texto, el nacimiento de Noé estuvo marcado por fenómenos extraordinarios que presagiaban su papel futuro en la historia de la humanidad. El relato describe cómo, al nacer Noé, su cuerpo brillaba con una luz intensa, iluminando la habitación como si fuera el sol. Sus ojos, abiertos desde el nacimiento, irradiaban una luz que llenaba la casa, y su cabello y barba eran blancos como la nieve, características inusuales para un recién nacido. Estos signos causaron asombro y temor en su padre, Lamec, quien, desconcertado, acudió a su propio padre, Matusalén, en busca de respuestas. Matusalén, a su vez, decidió consultar a su padre, Enoc, conocido por su cercanía con Dios y su sabiduría. Enoc reveló que el nacimiento de Noé estaba destinado a ser un nuevo comienzo para la humanidad, ya que Dios planeaba purificar la tierra de la corrupción mediante un gran diluvio. Noé sería el elegido para sobrevivir a esta catástrofe y repoblar la tierra, razón por la cual su nacimiento estuvo acompañado de señales divinas. Interpretación de los signos sobrenaturales. Los fenómenos que rodearon el nacimiento de Noé en estos textos apócrifos pueden interpretarse como símbolos de su futura misión. La luz que emanaba de su cuerpo podría representar la iluminación divina y la pureza moral que caracterizarían su vida, en contraste con la corrupción de su generación. El cabello y la barba blancos desde el nacimiento podrían simbolizar la sabiduría y la madurez espiritual otorgadas por Dios desde su concepción. Estos elementos narrativos subrayan la idea de que Noé fue predestinado para una misión divina, y su nacimiento milagroso servía como una señal tanto para su familia como para la humanidad de que Dios había designado un Salvador en tiempos de decadencia moral. Noé en la literatura mística judía. La literatura mística judía, especialmente en la tradición cabalística, también ofrece perspectivas profundas sobre la figura de Noé. En estos textos, Noé es visto no solo como un hombre justo, sino como una encarnación de principios espirituales elevados. Su nombre, que en hebreo se escribe Noaj, se asocia con el concepto de descanso o consolación, indicando su papel en traer alivio a la humanidad. Según interpretaciones cabalísticas, las letras de su nombre tienen significados profundos. La letra, Nan, representa la humildad y la fidelidad, mientras que la letra, Yet, simboliza la vida y la vitalidad. Juntas, estas letras sugieren que Noé personificaba una vida de humildad y devoción, cualidades que le permitieron encontrar gracia ante los ojos de Dios en una época de corrupción generalizada. La construcción del arca y los misterios asociados. La construcción del arca es uno de los episodios más emblemáticos de la vida de Noé. Según el relato bíblico, Dios proporcionó a Noé instrucciones detalladas sobre las dimensiones y materiales para construir el arca. Sin embargo, en textos místicos y apócrifos, se añaden detalles que resaltan la naturaleza sobrenatural de esta tarea. Algunas narraciones sugieren que Noé poseía conocimientos secretos transmitidos por su abuelo Enoc, quien, según la tradición, había sido llevado al cielo y recibido revelaciones divinas. Estos conocimientos habrían permitido a Noé construir una estructura capaz de soportar las aguas del diluvio y albergar a todas las especies animales. Además, se menciona que durante la construcción del arca, Noé fue protegido por ángeles que lo resguardaban de las burlas y ataques de sus contemporáneos, quienes no creían en la inminencia del diluvio. El diluvio y la protección divina. El diluvio en sí es presentado en la literatura mística como un acto de purificación cósmica. Las aguas no solo limpiaron la tierra de la corrupción física, sino también de las impurezas espirituales que la humanidad había acumulado.
En este contexto, el arca simboliza un microcosmos protegido por la gracia divina, un espacio sagrado donde la vida fue preservada para iniciar una nueva era. Se relata que, durante los 40 días y 40 noches de lluvias torrenciales, Noé y su familia experimentaron manifestaciones divinas dentro del arca. Luces celestiales iluminaban el interior y voces angelicales les proporcionaban consuelo y esperanza, asegurándoles que Dios estaba con ellos en medio de la tempestad. Estos relatos enfatizan la conexión íntima entre Noé y lo divino, destacando su papel como intermediario entre Dios y la nueva humanidad que surgiría después del diluvio. La alianza y las revelaciones posteriores. Tras el diluvio, la Biblia describe cómo Dios estableció una alianza con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio y colocando el arco iris como señal de este pacto. Los textos místicos amplían este evento, sugiriendo que, en ese momento, Noé recibió revelaciones sobre los misterios de la creación y las leyes espirituales que regirían a la humanidad. Estas enseñanzas habrían sido transmitidas a sus descendientes como parte de un conocimiento sagrado destinado a guiar a las futuras generaciones. La transmisión de sabiduría a sus descendientes. En la literatura apócrifa y mística, se menciona que Noé no solo fue un hombre justo, sino también un portador de sabiduría ancestral. Se dice que recibió enseñanzas secretas de Enoc, su bisabuelo, quien según algunos textos fue llevado directamente al cielo por Dios y le fueron revelados misterios celestiales. Noé habría heredado estos conocimientos y los habría transmitido a sus hijos, especialmente a Sem, quien sería el depositario de las enseñanzas divinas. Algunos textos, como el libro de los Jubileos, sugieren que Noé entregó a sus hijos libros que contenían conocimientos sobre la medicina, la agricultura y las leyes divinas, escritos que habían sido preservados desde los días de Enoc. Estos textos contenían no solo instrucciones prácticas para vivir, sino también enseñanzas espirituales profundas sobre la creación, los ángeles y los juicios divinos. Noé y los ángeles caídos. Una de las narrativas más intrigantes en los textos apócrifos, especialmente en el libro de Enoc, es la conexión entre Noé y los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando origen a los Nepilim, gigantes violentos que corrompieron la tierra. Este acto de rebelión divina fue uno de los factores que llevó a Dios a decidir la purificación de la tierra mediante el diluvio. Algunas versiones de estos relatos afirman que Noé fue protegido directamente por ángeles fieles a Dios, quienes le instruyeron sobre cómo resistir la influencia de los Nepilim y los vigilantes. Esta protección sobrenatural habría sido esencial para preservar la línea de humanidad pura que Noé representaba. Además, se dice que Noé pudo haber recibido advertencias sobre las acciones de estos seres y sobre el inminente castigo divino. La alianza cósmica y el significado del arco iris. La alianza entre Dios y Noé, simbolizada por el arco iris, adquiere un significado más profundo en los textos místicos. Más allá de ser solo una promesa de que no habría otro diluvio, el arco iris es interpretado como un puente entre el cielo y la tierra, una manifestación visible de la conexión entre lo divino y lo humano. Según algunas interpretaciones cabalísticas, los colores del arco iris representan los diferentes aspectos de la luz divina que se manifiestan en el mundo físico. Este pacto también implica la entrega de ciertas leyes cósmicas a Noé, conocidas como las 7 leyes de Noé, que se consideran principios universales para toda la humanidad. Estas leyes abarcan la prohibición de la idolatría, el asesinato, el robo, la blasfemia, la inmoralidad sexual, el consumo de sangre de animales vivos y el mandato de establecer sistemas de justicia. Estas normas habrían sido parte de las enseñanzas recibidas por Noé en el contexto de la nueva era que comenzaba tras el diluvio. Noé y la vid, la introducción del vino. Otro episodio curioso y lleno de simbolismo es el relato de Noé plantando una viña después del diluvio y embriagándose con el vino. En los textos místicos, este acto no se interpreta únicamente como una falta de moderación, sino como un acto cargado de significado espiritual. Se dice que la vid tenía propiedades especiales y que el vino simbolizaba la conexión entre lo divino y lo humano, al alterar la conciencia y permitir vislumbrar realidades espirituales. Algunas tradiciones sugieren que Noé recibió la vid directamente de manos de un ángel o que esta planta era originaria del jardín del Edén, lo que implicaría que su cultivo estaba ligado a una sabiduría ancestral.
Sin embargo, el consumo del vino también trajo consigo advertencias sobre el uso indebido de los dones divinos, reflejando la dualidad de las bendiciones y las pruebas espirituales. Noé en la tradición islámica. Aunque la mayoría de los relatos sobre Noé provienen de la tradición judeocristiana, en el Islam también se encuentran relatos sobre eventos sobrenaturales asociados con Noé, en árabe. El Corán lo describe como un profeta que fue enviado a advertir a su pueblo sobre el castigo divino. Sin embargo, el pueblo rechazó su mensaje, lo que llevó al diluvio como forma de castigo. Aunque los detalles sobrenaturales no son tan explícitos como en los textos apócrifos. Algunas interpretaciones islámicas sugieren que Noé recibió revelaciones directamente de Dios y que los animales acudieron al arca por mandato divino, lo que implica la intervención sobrenatural. El legado de Noé en la tradición mística. La figura de Noé, según los textos apócrifos y místicos, representa mucho más que la historia de un hombre que sobrevivió al diluvio. Es un símbolo de la renovación, la pureza moral y la conexión directa con lo divino. Su vida estuvo marcada por signos y eventos sobrenaturales que presagiaban su papel como restaurador de la humanidad. Noé es visto como un intermediario entre lo celestial y lo terrenal, un hombre que, gracias a su rectitud y obediencia, fue capaz de recibir y transmitir conocimientos sagrados. La construcción del arca, su protección contra las fuerzas del mal, su comunicación con ángeles y la recepción de leyes divinas, todos estos elementos componen una narrativa rica en simbolismo y profundidad espiritual. En las tradiciones místicas, Noé no solo es el salvador físico de la humanidad, sino también un arquetipo del iniciado espiritual. Aquel que ha sido elegido para preservar la sabiduría ancestral y guiar a la humanidad hacia un nuevo orden divino. Conclusión. El estudio de los eventos sobrenaturales en la vida de Noé según textos apócrifos y místicos revela una figura compleja y profundamente espiritual. Su nacimiento milagroso, la protección divina que recibió, los conocimientos secretos que heredó y transmitió, así como su papel en la renovación de la humanidad. Lo convierten en un personaje central en la historia espiritual de la humanidad. A través de estas narrativas, Noé emerge no solo como un hombre justo, sino como un símbolo de la esperanza, la fe y la capacidad de la humanidad para renovarse y volver a alinearse con la voluntad divina. Su vida y legado, interpretados a través de estos textos, ofrecen una rica fuente de reflexión sobre la relación entre el hombre, Dios y el universo. Si te gustó, suscríbete y comparte.